Muy bien. Bueno, 15 minutos en marcha. Ciclo del carbono y la energía. Así lo vamos a titular. Uno dice, ¿qué es esto? Bueno, justamente recién terminamos de hablar que los seres vivos son estructuras químicas, están formados por moléculas, son estructuras químicas, son sistemas materiales, están formados por materia, que tienen una altísima complejidad, pero sorprendentemente están formados a partir de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros átomos como el azufre, el fósforo, etc. y oligoelementos. Para que un ser vivo se pueda construir, necesito darle estos átomos. Y a su vez, para que un ser vivo se pueda construir, necesito energía. Entonces, eso es un principio básico. Todos los organismos vivos van a estar vivos mientras reciban energía. Una cosa fascinante de los organismos vivos es que el organismo vivo, por sí solo, y eso es lo que lo hace diferente al resto de las cosas. Porque muchas veces se pregunta, ¿qué diferencia hay entre un ser vivo y uno que no es un ser vivo? Uno dice que el otro está muerto. No, yo no puedo decir que yo... uno dice, ¿esto es un ser vivo? No. Ah, entonces está muerto. No, el termo no está muerto. ¿No es cierto? La muerte es un evento que termina con una situación de ser vivo, pero no quiere decir que lo que no es vivo está muerto. Entonces, los seres vivos, a diferencia de otros, el termo tiene agua caliente adentro, tiene agua que almacenó energía, pero para poder almacenar la energía, alguien tiene que haber intervenido y darle la energía. El termo solo no va a cargar la energía. Los seres vivos tienen la particularidad de poder buscar la energía en el ambiente que los circunda. Entonces esa es la característica importante y es una buena definición de un ser vivo. Dice, es un sistema material muy complejo, formado a partir de átomos muy sencillos, con la particularidad que es capaz de conseguir la energía para mantener su estructura y cumplir sus funciones. Eso es una linda definición que no está en ningún lado, pero que salió buena. Muy bien. Entonces, como vimos, a partir de estos átomos se deben construir estructuras muy complejas, que son las macromoléculas, y estas macromoléculas construir las células, y las células agruparse en órganos, en sistemas, en aparato y formar los seres vivos. Entonces, así cuando hablamos de un ser vivo, uno dice, bueno, yo lo que necesito básicamente son átomos que pueden llegar al estado atómico o no, pero yo a partir de estos átomos tengo que generar macromoléculas. A este proceso en el cual yo a partir de átomos o moléculas pequeñas genero las macromoléculas, lo llamamos normalmente anabolismo, o síntesis, o biosíntesis. Para este proceso necesito energía. Y esa energía normalmente viene de macromoléculas que se transforman en moléculas más pequeñas y cuando esto ocurre se libera la energía para producir esto acá. Y esto se lo denomina normalmente catabolismo. Ahora, esta energía en algunos casos puede venir, digamos, de otra vía y que prácticamente la única vía que la provee es la luz. Y habitualmente nosotros decimos del sol. Por supuesto, no es únicamente el sol. Yo puedo utilizar luz que sea de otra fuente, igualmente hacerla aprovechar. Como una planta, por ejemplo, puede tener un lugar que nunca le da el sol y está viva. Y dice, ¿cómo está viva? No, porque a la planta no le interesa el sol, lo que le interesa es la luz. Entonces, esto básicamente, digamos, es lo que ocurre en los organismos vivos
Y acá tenemos esquematizado el ciclo, básicamente lo que llamamos el ciclo del carbono y el ciclo de la energía, que el ciclo de la energía en realidad no es un ciclo, porque esta luz que puede ingresar, o de acá, esta energía que ingresa, parte se utiliza para esto, para la biosíntesis, y otra parte se va a terminar yendo como calor. O sea que la energía en realidad no sufre un ciclo, tiene un flujo. Parte del Sol, por proceso de reacción nuclear que no nos interesa, en los organismos vivos aprovechado, ¿para qué? Bueno, para biosíntesis, y parte se va perdiendo como calor. Por supuesto, esta energía no solo se utiliza para anabolismo, esta energía se puede utilizar para dos cosas más. Una es para el movimiento. En crecimiento y desarrollo lo estudiamos en la última UP, cuando estudiamos tejido muscular, ¿no es cierto? Ahí tenemos el movimiento, utiliza energía que proviene del catabolismo o de la luz solar. Y otra cosa que utilizamos la energía es para el transporte activo de solutos. Entonces, la energía de los organismos que los organismos vivos utilizan, básicamente las concentran solo en tres cosas. Los organismos vivos justamente también es una forma de definir un organismo vivo. Yo puedo definir un organismo vivo como aquel sistema material que tiene la capacidad de moverse, transportar solutos en contra de un gradiente y sintetizar sus propias estructuras. Eso lo distingue de cualquier cosa. Ustedes agarren algo que no sea vivo y decir alguna de las cosas le falla. No, alguna de las cosas no andan. Hay cosas que se mueven. Yo el otro día veía un amigo trajo una aspiradora que es un robot y uno miraba y decía, parece vivo. Sí, parece vivo, pero no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas como conseguir solo la energía. Para conseguir la energía uno tiene que enchufarlo. Ese enchufe ya no es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, esto sería un poco la idea del ciclo del carbono y el ciclo de la energía. Ahora, acá, esto me confronta. La cuestión está en esta clase, la clave está acá. Hay organismos que consiguen la energía a través del catabolismo de macromoléculas. Que estas macromoléculas pueden ser propias o pueden venir, estas macromoléculas, de los nutrientes que llamamos. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes son macromoléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y todas las cosas que tengan que tener, pero que son de otro organismo vivo. Entonces, aquellos organismos vivos que obtienen la energía a partir del catabolismo de macromoléculas propias, construidas por el mismo, o de nutrientes, construidas por otro, a esos organismos los llamamos heterótrofos. Es decir, organismos vivos capaces de conseguir la energía a partir de macromoléculas propias o de otros. En cambio, aquellos que son capaces de conseguir la energía a partir de la luz, los llamamos autótrofos. Ejemplo sencillo. Heterótrofo, ¿cuál ejemplo pondrían ustedes si en un examen le dicen, denme un ejemplo de heterótrofo? Y sí, el más fácil, ¿cuál es? El que estudiamos siempre, el ser humano, ¿no es cierto? Pero también podría ser un parásito, una bacteria. Pero bueno, para ser sencillo, es un ser humano, un perro. Eso es un heterótrofo. En cambio, un autótrofo, normalmente, ¿qué decimos? Bueno, las plantas son autótrofos porque ellos consiguen la energía, pero no solo la energía, también se la rebuscan para conseguir las estructuras de la manera más sencilla que la nuestra. Muy bien. Otro enfoque de autótrofos y heterótrofos es el esquema que vamos a hacer ahora. Los autótrofos, vamos a dibujar uno sencillo, ¿sí? Una planta. Los autótrofos, la energía la sacan del sol. Pero básicamente la energía es la luz, no es el sol. Cualquier cosa que genere luz va a producir, aportar la energía a los autótrofos. Entonces, ¿el autótrofo qué hace? El autótrofo
necesita carbono. ¿De dónde lo saca? Lo saca del aire, del dióxido de carbono. Y lo saca de la tierra, del agua. Por supuesto, también de la tierra va a incorporar el nitrógeno, el fósforo y otras cosas. ¿Y con eso qué va a construir? Y bueno, con eso va a construir las macromoléculas que ya mencionamos hoy. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Construye. Necesita energía, dióxido de carbono, agua, nitrógeno, fósforo, y en todo este proceso libera un desecho, un residuo. ¿Cuál es ese residuo? El oxígeno. O sea, al autótrofo no le interesa el oxígeno para él es un desecho. Y entonces, de esa manera, como puede ir con esta energía y construyendo su macromolécula, la planta crece. Muy bien. Ahora, el autótrofo no puede vivir solo. ¿Por qué? Porque necesita dióxido de carbono. ¿De dónde sale el dióxido de carbono? El dióxido de carbono sale de los heterótrofos. Vamos a dibujar un ser humano. ¿Los heterótrofos qué hacen? Los heterótrofos necesitan, como hicimos hoy, macromoléculas. ¿De dónde las sacan? Habitualmente de acá. O sea, las macromoléculas que sintetizaron los autótrofos son incorporadas por los heterótrofos, ¿cierto? Esas macromoléculas, ¿qué hacen? Son transformadas hasta dióxido de carbono y ahí se obtiene energía para poder construir su estructura, es decir, para hacer el anabolismo. Pero no basta con las macromoléculas para producir la energía, necesito oxígeno. El oxígeno, ya lo vamos a estudiar, se incorpora al proceso de producción de energía y entonces el heterótrofo ¿qué hace? Genera la energía para hacer esas tres cosas claves para mantenerme vivo y a su vez genera un desecho. Pero el desecho es utilizado por los autótrofos porque lo necesita para construir sus moléculas. Entonces ahí se ve más claramente el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, ¿qué sería? El dióxido de carbono producido por los heterótrofos que es incorporado a la síntesis de macromoléculas utilizando la energía de la luz, un proceso que se llama fotosíntesis. Genera su propia molécula para que, bueno, para que el árbol, la planta crezca y pueda desarrollar sus funciones. Pero bueno, como el heterótrofo no puede sintetizar su macromolécula y la única forma de obtener energía a partir de macromolécula tiene que comerse, obviamente, al heterótrofo. Por supuesto que la cosa puede ser más compleja. ¿Por qué? Porque estas macromoléculas pueden ser comidas por un heterótrofo 1, este heterótrofo puede ser comido por otro heterótrofo y recién el hombre se lo come, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, bueno, yo tengo una vaca, una vaca que come pasto y esa vaca es la que se come el hombre, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo puede ser más amplio, no siempre involucra un autótrofo y un heterótrofo, puede tener más de un heterótrofo en el ciclo. Pero igualmente las moléculas van a pasar de uno a otro y lo que va pasando son las moléculas que sintetizó el organismo anterior. O sea, las macromoléculas sintetizadas por la planta pasan al heterótrofo. En realidad no es que pasan. El heterótrofo de esa molécula le saca la energía y construye sus propias moléculas. Después este otro heterótrofo, ¿qué hace? Obtiene la macromolécula de este, a partir de ella saca la energía y con los átomos que le queda construye sus propias moléculas y así sucesivamente. Esas macromoléculas que se consumen, que se producen, no son cualquier macromolécula, son macromoléculas que se consumen, se producen en función de la información genética que tiene cada individuo. A lo mejor acá había una proteína que cumplió una función, no importa, este heterótrofo la degrada y construye su propia proteína, quizá para cumplir la misma función. Luego se lo come este heterótrofo, degrada esa proteína y construye la propia. Por ejemplo, cuando nosotros comemos carne, yo no como carne, pero hay mucha gente que lo come, es un alimento común. Cuando comemos carne también hay sangre y hay hemoglobina. La hemoglobina que es una proteína que transporta oxígeno. Pero no importa, el ser humano cuando come algo, por ejemplo, que tiene hemoglobina, aunque sabe que él la va a necesitar, ¿qué hace? Degrada esa hemoglobina, la transforma en aminoácido y vuelve a construir su propia hemoglobina. ¿Por qué? Porque tiene un gen para la hemoglobina que tiene una cierta estructura.
Bueno, muy bien. Entonces, como vimos acá, este sería el ciclo del carbono. Y la energía, fíjense, como dijimos, no es un ciclo. La energía viene acá, pasa acá, y gran parte se va perdiendo como calor, que es energía inútil. Bien, justo 15 minutos. Muy bien. La energía del Sol, acá terminé, es energía útil para los autótrofos, pero no para nosotros. Para nosotros, ¿cuál es útil? La energía química que está dentro de las macromoléculas y la utilizo. ¿Sí? El calor es lo que se va perdiendo, que es, por lo menos hasta ahora lo que nos dice la ciencia, es energía inútil o desaprovechable o no aprovechable para construir las estructuras y para movernos. Por supuesto que ese calor puede ser útil en algunas circunstancias, porque por ejemplo nuestro organismo sirve para mantener la temperatura corporal, que somos muy tarde. Bueno, voy a hacer alguna preguntita de esto acá. Hasta ahora no, pero bueno, a lo mejor se genera alguna. Entonces, bueno, este otro tema interesante, como pueden ver, viene enlazado con el tema anterior. Temas que se enlazan y eso son cosas que tengo que tratar de hacer. Bueno, muy bien. Probablemente, no sé, supongo que muchos de ustedes deben estar cursando crecimiento y desarrollo y esperando para rendir crecimiento y desarrollo, entonces esto acá resulta medio novedoso y todavía no lo han estudiado, porque aparte no empezaron las tutorías de nutrición, pero estos son dos temas importantes de la primer UP de nutrición. Bueno, acá hay una pregunta interesante de Hernán. Hernán dice, buenos días, buenos días. ¿Los virus en qué clasificación entrarían? Interesante. Si yo analizo los sistemas materiales en base a lo que dije, yo dije un organismo vivo es aquel que tiene la capacidad de conseguir la energía que necesita y canalizarla hacia la síntesis de sus estructuras, canalizarla hacia el transporte activo y canalizarla hacia el movimiento. Entonces, bueno, eso es un organismo vivo. Entonces, si un virus es un organismo vivo o no. Está claro que todo aquello que tenga células está vivo porque todas las células hacen eso. De una manera o la otra, en nutrición lo vamos a estudiar, hay una serie de reacciones químicas que normalmente en su conjunto le llamamos metabolismo, en conjunto de reacciones químicas que son las encargadas de producir la energía y sintetizar las estructuras que yo necesito. Actina para moverme, colágeno para los tendones, para los huesos, rodopsina para captar la luz, todo eso es un organismo vivo. El virus está formado por macromoléculas, porque los virus, bueno, ahora conocido coronavirus o COVID-19, ¿no es cierto? Lo vemos hasta en la sopa. ¿Los virus qué son? Son estructuras, son sistemas materiales muy complejos formados habitualmente por ácidos nucleicos y proteínas. Entonces dice, bueno, igual que un organismo vivo. Pero el virus, acá donde entra un poco la discusión y uno puede terminar no quedando de acuerdo con otra persona. Todo depende de cómo uno definió a un organismo vivo. Dice, para que un organismo, según lo que dijimos en la clase, para conseguir que un organismo sea vivo, tiene que tener la capacidad de conseguir su energía. Los virus, de por sí, no tienen metabolismo. O sea, ellos no son capaces de generar energía ni de construir sus propias estructuras. Tampoco se pueden mover, ni hacen transporte activo cuando tengan membrana. Entonces dice, bueno, el virus no está vivo. O sea, uno dice, no, el virus es una estructura parecido a lo que podría ser una organela, una estructura supramacromolecular, o sea, es más compleja que una macromolécula, porque son agrupaciones, pero uno dice, no, no tiene metabolismo, no tiene capacidad de generar su energía por sí solo, o sea, actúa como si fuera, como dije, el termo. Para que el termo tenga energía, lo tengo que poner yo a calentar. Y el virus hace lo mismo. Pero si uno lo mira un poco mejor, uno dice, el virus tiene cierta capacidad de decisión porque el virus puede infectar y poner a funcionar
la maquinaria de una célula para que le construyan su estructura. Quiere decir que, en cierta medida, el virus, si bien no necesita energía para vivir, para mantenerse, sí la necesita para reproducirse, y esa energía, uno dice, ¿la puede conseguir esa energía? Sí la puede conseguir, pero no es él el que la maneja. O sea, el virus es mucho más piola que el resto de los organismos, en el sentido que él tiene toda una estructura que puede sobrevivir sin aporte energético, cosa que nosotros no podemos. O sea, un organismo como el nuestro o cualquier célula no puede permanecer en ese estado si continuamente no está consumiendo energía. No quiere decir que continuamente tenga que estar comiendo. Nosotros no estamos comiendo continuamente, pero sí estamos consumiendo continuamente energía. ¿De dónde? De las reservas que tenemos. Es decir, cuando nosotros comemos, a lo largo del tiempo vamos depositando reservas, uno las toca, esto es reserva energética, lo que uno tiene debajo de la piel, y en otros lados, por supuesto, también. Entonces, nosotros continuamente estamos generando esa energía ¿para qué? Para movernos, para hacer transporte activo y para construir nuestra estructura que continuamente se desgrana, se desmorona. Nuestras moléculas, como son muy complejas, continuamente se van degradando. Ya sea que el organismo lo degrada o que algún agente externo lo degrada. Entonces, continuamente tenemos que estar reparando esa estructura. Entonces, para eso tenemos la capacidad de conseguir la energía y generarla. El virus no. El virus, en general, es una estructura formada por ácido nucleico y proteínas. No tiene metabolismo. Tampoco lo necesita, porque esa estructura permanece estable. Ahora, cuando ese virus quiere dar origen a otros, ¿qué tiene que hacer? Meterse en otra célula. Se mete en otra célula y utiliza toda la maquinaria metabólica, utiliza la producción de energía de la célula que infectó, utiliza inclusive la estructura para la síntesis proteica y para la transcripción que tiene la célula para poder generar sus moléculas de ADN, generar su proteína, sintetizar nuevos virus y permanecer a lo largo del tiempo. En ese proceso normalmente produce grandes cambios al organismo que infectó y muchas veces ese virus, al entrar a reproducirse y utilizar el mecanismo, termina produciendo la muerte, que es lo que vemos ahora con el coronavirus, ¿cierto? Así que bueno, el virus, ¿en qué clasificación lo pongo? Depende de cómo lo definí. En general, uno dice, bueno, ¿y cómo lo define la mayoría de los profesores? En general se considera que el virus no es un ser vivo, en general le digo, pero ustedes podrían tener un criterio y defenderlo. Se considera que, pero en general se considera que el virus no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque él no tiene la maquinaria metabólica para canalizar la energía y sintetizar él solo sus propias estructuras. Entonces se lo considera, pero hay otros profesores que lo pongan considerar distinto. Pero en general ese es el concepto más general. O sea, si un profesor le preguntara con ese concepto, creo que van a andar mejor que si uno dice que está vivo, porque tendría que defenderlo de una manera mucho más difícil. Muy bien, hermano. Dayana, acá está de nuevo una pregunta. Dice, cuando intervienen otros heterótrofos en el ciclo, ¿hace referencia a la cadena alimentaria o estoy mezclando temas? No, sí, exactamente. Acá hay una cadena alimentaria, la energía que está almacenada en esta macromolécula, parte de esa energía utilizada por este heterótrofo, parte es liberada como calor, después la energía almacenada acá es utilizada por esto y parte es liberada como calor, y así sucesivamente. Acá hay una cosa interesante que se llama nuevamente ley del diezmo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Está relacionado a esto. No está mezclando nada, ya está muy bien. Supongamos que yo acá deposité una energía equivalente a 100. O sea, en todo el proceso el heterótrofo logró generar moléculas y almacenó energía 100 kilocalorías. Pongámosle que hay 100 kilocalorías. Cuando esas 100 kilocalorías que están almacenadas en la macromolécula son almacenadas, son captadas por el heterótrofo 1, de esas 100 kilocalorías va a haber 10 kilocalorías que van a quedar dentro de su estructura y las otras 90 kilocalorías se pierden como calor. Esa es, por eso se llama la ley del diezmo. O sea, en cada eslabón de esa escala alimentaria, la energía útil que se conserva es solo un 10%. Si este heterótrofo se comiera a esto, quedaría 1 kilocaloría acá y se hubieran ido 9 como calor. Y si esta kilocaloría hubiera sido comida por esta acá, quedaría solo 0,1 kilocaloría y las otras 0,9 se hubieran ido como calor. Por eso en general uno dice, esto explica en nutrición, uno dice, ¿qué es más económico? ¿Alimentarme de vegetales
o alimentarme de animales. Los animales, que serían heterótrofos, tienen que comer vegetales. Y entonces el animal se queda con el 10% de la kilocaloría. Entonces, si uno compara, por ejemplo, estos son valores aproximados, pero si uno compara 1 kilogramo de carne, que serían macromoléculas de un heterótrofo, con un kilogramo de carne, con 1 kilogramo de harina. La harina que son macromoléculas de un autótrofo. Y uno se va a fijar y va a ver que los resultados son bastante parecidos. 1 kilo de harina puede valer 30 pesos y 1 kilo de carne puede valer 300 pesos. Normalmente vamos a ver que cuando comemos macromoléculas de heterótrofos valen 10 veces más que las moléculas que provienen de autótrofos. ¿Por qué? Por justamente la energía. Es decir, si yo quiero producir 1 kilo de carne, ¿cuántos kilos de autótrofo necesito? Como sé que se pierde el 90%, para poder generar 1 kilo de material de un heterótrofo necesito 10 kilos de esto. Entonces, si esto valía 30 pesos, es obvio que aquello valga 300. O sea que los precios que vemos en el supermercado no son precios que pone el gobierno, ni que pone el fabricante, ni que pone nadie. El precio lo termina poniendo la cadena alimenticia. Y si yo como algo que no es directamente, si yo como un heterótrofo, lo pago 10 veces más, pero si yo comiera un heterótrofo que comió otro heterótrofo, lo voy a pagar 100 veces más. ¿Por qué? Y porque para generar este necesité 10 veces más y para generar este acá necesité 10 veces más de esto. Entonces el costo como que se traslada. Esto es novedoso. Uno dice, entonces la inflación no es culpa de, no será culpa de la cadena alimentaria, no, la inflación es una cuestión económica, pero los precios es una cuestión energética. Por supuesto que a los precios luego, esto es todo tema de nutrición, a los precios luego se les suman una serie de cosas, como es la moda, la marca, el gusto, las preferencias. Entonces hay ciertas cosas, la escasez. Hay ciertas cosas que uno dice, bueno, es el primer eslabón de la escala alimentaria. Por ejemplo, dice, bueno, qué sé yo, a mí me gusta el salmón, pero el salmón es más caro que otro. Dice, ¿por qué? Bueno, porque no es tan abundante como otro pescado. Entonces, el otro al ser más abundante, necesito trabajar menos para conseguirlo, tengo que gastar menos energía, entonces es más barato. Siempre terminamos manejados por la energía. Muy interesante. Bueno, muy bien. A ver si hay alguna pregunta más. Esperamos a ver si hay alguna cosita más. Acostúmbrense a preguntar todo lo que tengan, no tener vergüenza. Y esto de las clases así virtuales, hasta es mejor, porque uno muchas veces en una clase presencial no se anima. Acá no vemos nada, en todo caso veo unos iconos ahí. Entonces, bueno, no, las dudas que tengan, como dijo recién Diana, es eso que estoy mezclando. Entonces, aclararme esas cosas es interesante. Bueno, vemos si hay alguna preguntita más. Y esperemos unos minutos. Mientras tanto voy a charlar de algo como para entretenerlos y a ver si se les ocurre. Como les decía esto, UP1, pronto vamos a estar reuniéndonos, supongo, con la tutoría para empezar. Ahora empiezan el examen, así que supongo por 2 o 3 semanas supongo que no va a haber clase, pero con esto van a arrancar. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, piensen ejemplos, miren a su alrededor. Cuando uno mira, uno aprende mucho cuando lo que estudia lo trata de ver en la realidad. Ustedes están estudiando una carrera donde todo es visible, al menos la parte biológica. En la parte social puede haber cosas que no sean visibles, en la parte biológica todo es visible. Entonces uno dice, bueno, yo salgo a caminar y dice, bueno, a ver, hoy estudié organismos vivos. Bueno, a ver, ¿qué tengo ahí? Tengo el semáforo, ¿es vivo o no? Y se mueve, y dice, cambia la luz, ¿está vivo o no? Bueno, no es un organismo vivo porque el semáforo no se puede mover. No, bueno, pero un árbol tampoco se puede mover. No, lo que sea vivo o no depende de si se mueve o no. Si bien los organismos vivos utilizan, como nosotros, utilizamos parte de la energía para movernos, no quiere decir que si no se mueve no está vivo. Para estar vivo, lo que necesitaba era conseguir su energía, tener los mecanismos para conseguirla. Por ejemplo, las plantas consiguen la energía del sol, ¿por qué? Porque ellos tienen
sistemas fotosintéticos que le permiten captar esa energía del sol y transformar eso en enlaces químicos. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, rompen la molécula de agua, sacan el hidrógeno, el carbono y el oxígeno forman los carbohidratos, los lípidos y demás cosas. Entonces, yo voy mirando, después bueno, miro esto acá, es un autótrofo, un heterótrofo, tengo un perro, pienso, ¿qué come el perro? Si está cuando está comiendo, ¿qué está haciendo? Está incorporando moléculas, que en esa molécula incorporan las moléculas necesarias para construirse y a su vez esa molécula también le trae la energía, porque él no tiene la capacidad, o por lo menos todavía la ciencia no pudo encontrar que la luz le sirva para producir energía. Ustedes estudian en crecimiento y desarrollo que nosotros utilizamos la luz para 2 o 3 cosas. Lo dijimos hoy. Una para la visión. Ahí la luz interactúa, produce cambios por la energía que tiene, produce cambios en una proteína que cambian los canales de sodio y de esa manera genera un cambio en el potencial de membrana que luego por una vía aferente va hacia algún lugar del cerebro. Ahí utilizo la luz, pero no para construir, por lo tanto no puedo decir que yo soy fotosintético. También utilizo la luz para sintetizar vitamina D en la piel. Y entonces ahí uno podría decir, che, mirá, parecemos una planta en cierta manera porque estamos construyendo una molécula por acción de la luz. Sí, pero la ciencia no considera a eso que nosotros seamos fotosintéticos. Dice, pero estoy sintetizando algo con los fotones de la luz. Sí, ya sé. O sea, yo estoy sintetizando vitamina D utilizando la luz, o sea que en cierta medida me estoy pareciendo a un autótrofo, pero solo sintetizo vitamina D, no puedo sintetizar carbohidratos, aminoácidos, más cosas. Entonces, bueno, uno podría defenderlo, pero por supuesto, a pesar de que los humanos tenemos la posibilidad de aprovechar la luz para ciertas cosas, no somos autótrofos porque no podemos construir todo. Los autótrofos construyen todo a partir de la luz, o al menos todo lo que conocemos hasta ahora. Muy bien. Acá Ayelén pregunta, ¿y el ser humano, al ser heterótrofo, adquiere más macronutrientes que un autótrofo? Buena pregunta y buena reflexión. Sí, en general los heterótrofos incorporan entre sus nutrientes macromoléculas. Por supuesto pueden incorporar átomos o moléculas muy pequeñas, pero lo importante es cuando yo ingiero nutrientes que haya macromoléculas. No puedo vivir yo solo por moléculas pequeñas. En cambio, los autótrofos incorporan moléculas todas muy pequeñas. El agua, muy pequeña. Nitrato, nitrito, amonio son moléculas pequeñas del tamaño del agua. Fosfatos son todas moléculas pequeñas. Dióxido de carbono es pequeño. Entonces, los heterótrofos incorporamos moléculas muy grandes que, como dijimos hoy, ¿qué hacemos con esas moléculas grandes? Las rompemos. Al romperlas, obtenemos energía. Y con todas esas partes que rompimos, construimos nuestras propias moléculas. Y parte de esas cosas que rompimos las tiramos porque son desechos, por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces los heterótrofos incorporan moléculas muchísimo más complejas que los autótrofos que incorporan moléculas más pequeñas. Al menos lo que se conoce hasta ahora. Eso no descarta que el autótrofo requiera algo de algún grado mayor de complejidad. Pero en general, si uno tiene una planta, le da dióxido de carbono, le da luz, le da agua, la planta crece. La planta crece. Por supuesto, uno dice, yo tengo una huerta y las plantas crecen mejor si yo le doy materia orgánica. Que la materia orgánica que son macromoléculas. ¿Pero eso por qué? Porque en general cuando yo le doy, le aplico el compost, que se llama, que es un fertilizante natural, le aplico el compost, ahí le estoy aplicando moléculas que luego en el suelo, como hay bacterias, se degradan y eso genera las moléculas que necesita la planta. Pero la apreciación es buena esa de Ayelén, al ser un heterótrofo adquiere macronutrientes de un autótrofo, exactamente. Y son más complejas las cosas que incorpora que lo que incorpora esto. Es así. Los heterótrofos no tenemos otra forma de vivir. Eso es muchas veces una discusión, ¿no es cierto? Yo le decía, yo soy vegetariano, muchas veces en la tutoría tengo veganos, tengo carnívoros también. Yo tengo amigos que son descendiente directo del Tyrannosaurus Rex, ¿no es cierto? Hay que pararlo y cocinarle la carne porque si no la comen cruda. Entonces, bueno, dentro, digamos, de los humanos tenemos una gran cantidad de
variantes, ¿no es cierto? Y con la cuestión del avance de la civilización y la racionalidad, cada vez es mayor la cantidad, si uno compara, yo tengo muchos años en esta tierra, si uno compara con años, décadas atrás, ahora hay una conciencia mucho mayor y un respeto mayor hacia el resto de los organismos vivos. Ahora, ese respeto es muy limitado, ¿no? Uno no puede decir, no, yo organismos vivos no voy a comer, porque los heterótrofos no tenemos otro mecanismo. Entonces, lo que sí podemos decir, bueno, lo como vivo, lo como muerto. Lo como de origen animal, lo como de origen vegetal. Pero no puedo decir, no, yo voy a alimentar de cosas que sean minerales y que no hayan venido de un organismo vivo. Lo que sí, bueno, el estudio, el desarrollo nos permite muchas veces, porque eso muchas veces nos trae problemas psicológicos. Yo me dice, ¿por qué alguien me pregunta, ¿por qué te hiciste carne? ¿Te hiciste vegetariano si antes te comías hasta la parrilla? Es cierto, yo antes comía, pero hay momentos que uno piensa y mira a los animales y qué derecho tengo yo a cortarle la vida a él. O sea, es como si un león me comiera a mí, entonces bueno, pero yo soy racional, no me lo quiero comer. Entonces, el hombre con el transcurso del tiempo cada vez tiene más estas dificultades para alimentarse, donde los otros organismos vivos los consideran como iguales en el mundo, entonces decimos, bueno, todos tenemos derecho a estar acá, entonces yo no tengo derecho a comer. Pero nos terminamos comiendo un vegetal. Entonces, bueno, ahí viene un poco una cuestión de discusión. El vegetal, la otra vez tenía una discusión con una persona, justamente que la otra me decía, no, pero el vegetal no tiene sistema nervioso. No tiene sistema nervioso como el nuestro, pero no quiere decir que un vegetal no sienta. Es decir, yo tengo digamos, una gran cantidad de plantas, mi esposa le habla a las plantas y dice que anda mejor, y no es la única que me lo dijo. Las plantas uno las mira, entonces bueno, la cuestión de si las plantas sienten o no, pero bueno, el avance de la ciencia, el avance del conocimiento y el avance del sentido común muchas veces me permite a mí alimentarle sin ni siquiera haber sacado nada a otro organismo vivo. Por ejemplo, dice, bueno, le tengo que sacar, pero de algún método no tan cruento que implique perder la vida. Por ejemplo, dice, bueno, yo me alimento de lácteos. Por supuesto, de alguna manera la vaca va a trabajar para mí, pero yo también voy a estar trabajando de alguna manera para los vegetales, porque genero dióxido de carbono, genero cosas, y entonces hay todo un intercambio de moléculas. Entonces, bueno, en todo este problema que tenemos ahora, muchas veces cada vez que se agudiza más y entre la gente joven es más común, hay que encontrar soluciones a ese tipo de cosas. Entonces dice, bueno, los huevos aportan una gran cantidad de macronutrientes, yo con 8 huevos por día yo puedo vivir, y el huevo en definitiva no estoy sacrificando otro organismo vivo. Por supuesto, si uno se pone extremista y dice, pero ese huevo podría ser fecundado y podría dar a otro organismo, entonces no solo me lo comí, sino que no ni siquiera lo dejé nacer. Entonces, bueno, que tener cuidado con ese tipo de cosas porque uno muchas veces entra en un grado de locura, termina internado. ¿No es cierto? Pero bueno, nos exige eso, pero la ciencia va dando cada vez más respuestas, ¿no es cierto? Les cuento una breve historia de nuestro laboratorio. Digamos, uno de los micronutrientes que necesitamos nosotros, los humanos y los mamíferos en general, es el calcio. No tenemos calcio, vamos muertos. ¿Por qué? Porque nuestro esqueleto que nos mantiene de pie necesita calcio y necesitamos un montón por día. Prácticamente la única fuente de calcio es la leche. Y entonces, bueno, hay todo un grupo de humanos alrededor del mundo que se opone a eso porque no quieren que las vacas, las cabras, las ovejas sean explotadas para sacar la leche. Entonces, bueno, en nuestro laboratorio empezamos a estudiar, por ejemplo, la cáscara de huevo, que se utilizaba un poco ancestralmente, pero sin ninguna cuestión científica clara. Bueno, la cáscara de huevo, una cáscara de huevo me da todo el calcio que yo necesito en el día. Entonces una persona dice, no, bueno, yo soy ultra vegano, vegetariano y todas las cosas que tengo, yo no quiero tomar leche. Bueno, tengo la cáscara de huevo, que no es otra cosa que un residuo. Por supuesto, alguien se tiene que haber comido el huevo. A lo mejor yo tampoco me lo comía el huevo, bueno, pero un residuo. Entonces, bueno, la racionalidad humana nos va permitiendo a nosotros elegir macromoléculas, tratando de hacer el menor daño posible al medio ambiente y a los otros organismos vivos para vivir de una manera armoniosa y conseguir lo que necesito, porque si no lo conseguimos, viene la muerte. Bueno, muy bien. Acá hay otra pregunta. Hernán, dice, entonces la dieta vegetariana estaría ingiriendo más calorías, ya que no se habría degradado esas macromoléculas al no haber sido ingerida por otros heterótrofos. No necesariamente. La cantidad de kilocalorías es la misma. Es decir, si yo necesito 2000 kilocalorías, las puedo sacar de un heterótrofo esas 2000 kilocalorías, o las puedo sacar de un autótrofo las 2000 kilocalorías. El problema es que si las 2000 kilocalorías las saco de un heterótrofo, ese heterótrofo ya tuvo que haber sacado sus 2000 de otro lado, pero perdió 8000. Entonces, cuando yo obtengo 2000 kilocalorías de un heterótrofo, en realidad lo que se consumieron son
12.000 kilocalorías en total. ¿Por qué? Porque parte del heterótrofo anterior la perdió. Por eso, en general, comprar kilocalorías provenientes de vegetales es más barato. Pero la cantidad de calorías no es que yo ingiero el doble. Sí, en el ecosistema se gastó 10 veces más. Es decir, si yo soy carnívoro, me alimento de carne, se gastan 10 veces más de energía que cuando se alimentan de vegetales. Si una población basa su alimentación en heterótrofos, gasta muchísima más energía. Entonces, para combatir el hambre es más fácil combatirlo con vegetales. ¿Por qué? Porque no tengo pérdida de energía. Entonces, y me puedo alimentar de vegetales perfectamente. La ciencia en este momento nos ha dado la posibilidad. No es que si yo estoy subalimentado, mal alimentado, se alimento de vegetales. La cuestión, la ciencia ya ahora ha logrado combinaciones exactas donde un vegetariano vive tan bien como lo que vive un no vegetariano. Pero la cantidad de energía es exactamente la misma a la que consumo. Ahora, para el ecosistema no. Para el ecosistema, si yo como un heterótrofo, 10 veces más de energía se están gastando.